la sesión grabada, para los que se van integrando en este momento y antes de comenzar nuestra clase, que valoro muy oportuno lo que me comentaron ustedes el día de ayer, de poder hacer una revisión detallada. Aunque cueste tiempo, es una decisión adecuada lo que ustedes me sugirieron y por lo tanto, pues bueno, estoy trabajando en ello, de tal manera que, pues definitivamente hoy no acabo, voy apenas en la primera parte de la evaluación, pero me he encontrado con que sí ayuda, ¿no? Ha sido muy bueno. Bueno, pues entonces, sin más, vamos a continuar con la parte que sería nuestro último tema, que corresponde a flujo compresible. Bueno, igual si tuvieran algún comentario, pues adelante. No, profe, bueno, yo de mi parte no. Sí, no, profe, adelante. Ok. Bueno, pues muchas gracias. Entonces, ya estaremos entregando esos resultados, ¿no? Que sí es adecuado. Ok, nuestro trabajo entonces está ahora sobre flujo compresible. Vamos a, pues, buscar la oportunidad de entender esta temática. Les dejé algunas lecturas apenas unos días antes. Pues para que ustedes se vayan introduciendo al tema, que vayamos recordando algunos conceptos o que los busquemos en caso de no haberlos revisado con anterioridad. Por la naturaleza del tema, pues voy a dejar solamente, digamos, algunos conceptos subrayados y anotados para que a través de ellos podamos ir comprendiendo la información. Igual lo que ustedes me comenten, pues lo vamos tomando en cuenta. Voy a compartir pantalla. En la plataforma Moodle les he compartido la información de lo que es no debería, pero pues bueno, es necesario que trabajemos con información como esta. Les he compartido 2 documentos, bueno, 3 en realidad. El Fox, que es el libro base que utilizo para la clase, me parece muy adecuado en la temática que maneja, la forma en la que lo maneja. Sin embargo, también veo la oportunidad amplia de Cengel de ser como más ligero en la lectura y tal vez pues llega más a la primera interacción con los temas. Por eso es que he dejado lo que está planteado en Fox y utilizaré lo que está en Cengel como información base para este tema de flujo compresible. Les dejé una sección que es Introducción a flujo compresible, donde vienen pues como tal, la información del Fox, que en el semestre anterior lo que había hecho era introducción al flujo compresible, que en el semestre anterior lo que había hecho era pues subrayar algunas líneas. Lo hice el 24 de junio, hice esta nota. Les dejé algunas anotaciones para ir ayudando en la lectura. Sin embargo, pues me doy cuenta que tal vez es más conveniente si nos apoyamos de otro libro, que en este caso viene a ser el Cengel. El Fox lo trata en 2 capítulos, la introducción al flujo compresible y luego como tal flujo compresible, que también lo he colocado en la plataforma. Igual me parece que también dejé alguna parte ya subrayada, flujo compresible. Entonces, aquí viene como tal una lectura adicional y luego de flujo compresible. Muy probablemente ya todos han revisado esto que estoy diciendo, ¿no? Yo les pido a ustedes que, pues ustedes extraigan la información, notas. Aquí les colocaba que al menos de las primeras 4 secciones del tema,
y que los ejercicios los tengan en su cuaderno a manera de repasar la información del capítulo y de ir comprendiendo dicha información. Vamos a revisarla, pues no tan al detalle como quisiéramos o como lo merecería comprender a profundidad la información, pero pues con el tiempo que tenemos le vamos a dedicar espacio. En Stengel trata el flujo, de hecho este libro es el de termodinámica, debo decir que el tema de flujo compresible lo podemos abordar en mecánica de fluidos o lo podemos abordar en termodinámica. Este es el capítulo 17 de una de las ediciones del libro de termodinámica de Stengel, y es que la base de flujo compresible está en la termodinámica, y sobre todo en la termodinámica basada en el estudio de la segunda ley. Esto tiene que ver con flujos reversibles y irreversibles, con una nueva propiedad que analiza el aspecto de la segunda ley, que tiene que ver con calidad de energía, con procesos, dirección de procesos y demás, ¿no? Entonces retomaremos muchas cosas de la termodinámica para poder abordar el capítulo. No sé si tengan algún comentario. No, profe. No, Gracias. Ok, bueno, vamos a definir o ubicarnos el porqué del flujo compresible. Cuando hablamos de compresión, ¿qué es lo que les da como, digamos, idea de hablar de un compresor o de compresión en general? ¿Sí? ¿Alguien que me pueda comentar, por favor? ¿Podría repetir la pregunta, perdón? Sí, si hablamos de compresión, ¿qué es lo que les viene a la mente? ¿Cómo la podrían definir? Y mencioné también compresor, pues como un dispositivo, ¿no?, que realiza esta acción. ¿Qué implica la compresión, la compresibilidad? O que un flujo sea compresible. Un cambio de volumen. Bueno, a mí me viene a la mente un cambio de volumen al realizar una compresión. Cambio de volumen. ¿Alguien más? Gracias, Martín. a mí como una disminución. Disminución, Sí, como hacer algo más chico puede ser. No sé si me viene. pero, ok, hacer algo más chico, como, por ejemplo, ¿qué podríamos hacer más chico? No sé, a lo mejor si un gas ocupa cierto volumen, cambia a ocupar menos. No se podría Ok, hacer. muy bien. Sí, y adelante, César, ¿ibas a opinar? Sí, pero es que estoy buscando las palabras adecuadas. Sería como añadirle fuerza a algún objeto. O sea, Añadirle bueno, fuerza. que el objeto experimente una fuerza hacia su centro. Ajá. Ok, gracias, César. ¿Alguien más que quiera aportar algo relacionado al concepto de compresibilidad o de compresión o pues sí, para poderlo desarrollar en el tema de flujo compresible? A mí se me viene una aglomeración de partículas en una región más pequeña. Va. Ok, muchas gracias, los que los que me han opinado, igual los que no lo han hecho, pues en cualquier momento pueden abrir su micrófono, por favor, ayúdenos a extender más amplio los conceptos y ser lo más claros para todos posible, ¿no? Muchas gracias. Efectivamente, la compresibilidad implica que el volumen pueda ser disminuido de una masa específica. O sea, masa específica de una cantidad de masa en particular,
Tengo una cantidad de masa que ocupa un cierto volumen, lo voy a comprimir y eso implica que ahora ocupe menos espacio, ¿no? Tal como lo dice Martín, como lo dice Gerardo, como lo dice Joseph. Y en este caso, César, pues estará involucrada justamente la acción de una fuerza para poder llegar a concentrar estas partículas en un espacio menor, como lo dice Joseph, o disminución de volumen en lo general. Hago la pregunta porque luego en ocasiones la compresibilidad se asocia con incremento de presión, o más bien, más que se asocie, se define como, la define como el incremento de presión, y sin embargo la presión es una consecuencia de esa situación de disminuir el volumen que ocupa una cierta cantidad de masa de una sustancia. La definición más adecuada es que la reducción del volumen que ocupa una masa, ¿no? O sea, tal y como me lo dijeron. Entonces, afortunadamente, bueno, no apareció esa idea, ¿no? De que, bueno, pues es un incremento de presión, compresibilidad, incremento de presión. Es una consecuencia, pero básicamente se denota como la compresibilidad como el cambio de la densidad, o lo que es lo mismo, una disminución de volumen. Muy bien. Con esto entonces en mente, ahora lo que nosotros haremos es estudiar pues un movimiento de un fluido, pero que tiene características de cambiar su densidad. De hecho, muchas de las veces justamente la compresibilidad o el flujo compresible o incompresible lo denotamos el incompresible como la densidad igual a constante. Quiere decir que no cambia el volumen que ocupa una cierta cantidad de masa, ¿no? Generalmente, pues la unidad de masa es la que referimos para determinar la densidad, o la densidad en términos del inverso, que viene a ser el volumen. Como está involucrada una propiedad termodinámica que hemos mencionado, que es el volumen específico o la densidad, como cualquiera de las dos de forma independiente, y hemos mencionado que la presión va a sufrir también una alteración, de la misma manera la temperatura tiene un cambio. Para que pueda ser un flujo compresible, pues necesita tener una condición de ser gas, porque los líquidos pues prácticamente son incompresibles. Y una vez que entonces estudiamos que identificamos que el flujo para que sea compresible debe de ser gas, obviamente, pues entonces necesitamos atender ciertos conceptos como, voy a mencionar los gases ideales como parte de una necesidad de entendimiento de la información. Revisaremos conceptos inicialmente ahorita sobre la cuestión del estancamiento, un concepto muy importante, importantísimo la velocidad de propagación del sonido, que también aquí me gustaría hacer una pregunta. Si les preguntara sobre la velocidad de la luz, ¿qué me dirían acerca de dicho concepto y si es posible el valor? Velocidad de la luz. ¿Quién me opina? Es la velocidad en la cual se desplaza por el vacío, que me imagino que es como 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Ok. Yo me sé el valor de 300.000 kilómetros sobre segundo. Es una velocidad que a lo mejor alguien nos podría referir algo más todavía acerca de la velocidad de la luz. ¿No? Pregunto entonces ahora sobre la velocidad del sonido. ¿Qué me pueden decir acerca de ella? Yo puedo decir que la velocidad del sonido depende del medio por el que se transmita. En primer lugar, el sonido necesita un medio para poder transmitirse, no puedes viajar en el vacío. Ok, gracias, Gerardo. Algunas ocasiones hago la pregunta y me dicen, es que la velocidad del sonido, así como me dieron el valor de la velocidad de la luz,
¿cuál sería el valor de la velocidad del sonido? Y tomando en cuenta lo que nos acaba de decir Gerardo. En el aire, y creo que condiciones estándares de 343 metros sobre segundo. Muchas gracias, Pedro. Sobre todo esta parte de cuando yo pregunto la velocidad del sonido, más de alguna ocasión me contestan, afortunadamente no aquí, pero por si alguien lo estaba considerando y lo sabía o no lo tenía claro, ya nos los dijo César, Gerardo, la velocidad del sonido depende del medio donde se transmite. Requiere un medio para transmitirse. Y en condiciones estándar, bien lo apunta Pedro, está en ese valor más o menos, ¿no? 343 me parece que refirió. Lo podríamos calcular específicamente. Pero lo que quiero decir aquí es que la velocidad del sonido no es constante. Eso es parte de lo que quería que igual no lo dijeron como tal, pero quien me opinó, pues bueno, me ha dicho intrínsecamente que depende del medio, ¿no? Entonces, pues no es constante. Muy bien, y depende de algunas otras cosas. Entonces, esto es algo importante, la velocidad del sonido. Y luego, adicionalmente, como ya vimos números adimensionales, pues uno bien importante dentro de la velocidad, dentro del flujo compresible más que la velocidad, es referirlo digamos, la velocidad de un flujo tiene movimiento, entonces tiene velocidad, por lo tanto, esa velocidad la podemos comparar con algo, y esa comparación generalmente es justo con la velocidad del sonido. Por eso es importante el concepto. Entonces, voy a ver cuál es la velocidad en el medio, voy a ver el valor de la velocidad del flujo y entonces hago una división entre estos dos conceptos y me queda un número dimensional que viene a ser el número de Mach. Más allá de que el flujo compresible tenga que ver con el cambio de la densidad, del volumen, para poder hacer una acotación de esta clasificación de flujos, generalmente nos referimos o se considera que el flujo tiene compresibilidad significativa cuando el número de Mach tiene un cierto valor. Por eso la importancia de colocar este número. Este tipo de flujos nos son muy necesarios de estudiarlos porque, pues vaya, vivimos en un medio fluido, que es nuestra atmósfera, que es un gas, y pues está posibilidades de cambiar de densidad, de disminuir su volumen o incrementarlo, cualquiera de los dos sentidos, y tener pues ese efecto de compresibilidad. Pero no en el medio natural o digamos cotidiano donde nos movemos, sino más bien en condiciones, voy a decirlo así, extremas, de ciertos dispositivos que operan con este fluido y que pueden llegar a tomar condiciones donde las velocidades del flujo pueden estar igualando la velocidad del sonido o incluso superarlo. Y para ello entonces se requiere hacer un estudio diferente de cómo es este flujo. Siempre lo comparamos con el número de Mach y de hecho pues esto es tan utilizado que pues, lo vemos en más de alguna serie, alguna película, algún video, algún documental, ¿no? Refiriéndonos al número de Mach dependiendo de la condición. Muy bien, entonces, como decimos, para poder entenderlo y dar algunas aproximaciones de lo que sucede con este fenómeno, vamos a hacer uso de la termodinámica. Y la termodinámica, inicialmente, pues nos va a, bueno, debo decir, la termodinámica es una ciencia que se encarga del estudio de la energía y sus transformaciones y que para estudiarla podemos referirla como a las diferentes leyes que rigen dicho fenómeno. La primera, la conservación de la energía. Cuando hablamos de un volumen de control que voy a estudiar, o sea, un sistema abierto, que lo voy a estudiar y que lo voy a considerar en estado estable. Y
y que quiero analizar las diferentes interacciones energéticas que suceden en ese volumen de control, pues básicamente me encuentro con que solamente tengo 3 posibilidades de transferir energía. No sé si alguien me las pudiera mencionar. Trabajo, calor y energía interna. Las 2 primeras bien, pero la última no. Mediante flujo másico. Mediante masa en forma general, pero pues como estamos hablando de un volumen de control, pues sería eso justamente. El calor es una forma de transferencia de energía. El trabajo es una forma de transferencia de energía. Y la masa es otra forma de transferencia de energía. Si considero un estado estable, un sistema abierto, operando en estado estable, abierto para que haya transferencia de masa, me encuentro con que, lo voy a poner aquí como H, con que la transferencia de energía, estado estable quiere decir que la energía al interior de su volumen de control no cambia. Bueno, pues eso también el concepto ya lo hemos revisado ampliamente. Voy a escribir la ecuación de la conservación de la energía, que es lo que estoy diciendo, y como la estoy considerando en estado estable, entonces pongo que el cambio de energía con respecto del tiempo es igual a 0 en ese volumen de control y equivale, todas las interacciones energéticas van a ser igual a 0 y todas las interacciones son calor, trabajo y masa, donde la masa tiene posibilidad de transportar a una cantidad de energía cinética, bueno, una cantidad de energía en forma general, total, microscópica y macroscópica, donde la microscópica la podemos asociar a energías internas exclusivamente, por lo que también me comentaron, pero luego adicionalmente, como existe movimiento, pues entonces vamos a expresar una cantidad de energía que se mueve o que está asociada al movimiento entre la presión y el volumen desplazado como una energía de flujo, que si la sumamos a la energía interna, nos encontramos con el valor de una entalpía, que es un nuevo concepto. Y entonces, la cantidad de energía que se transfiere por masa es el flujo másico que entra. Bueno, voy a ponerlo diferente para que no así como lo tenía aquí. El flujo másico de entrada, por si fueran diferentes, más la energía, bueno, la energía, la forma de entalpía, que es la interna, más la energía de flujo, más la energía cinética de entrada, más la energía potencial de entrada, y luego le restamos la cantidad de energía que está saliendo por transferencia de masa, que sería esta cantidad, ¿no? La entalpía más la energía cinética más la energía potencial. Esta es la ecuación de la conservación de la energía. Bueno, estoy asociando estas cosas porque en un dispositivo de ingeniería generalmente requerimos hacerle un análisis de tipo termodinámico y vamos a encontrarnos con esta ecuación de forma muy generalizada. Voy a poner aquí donde, para recordar el concepto que ya mencioné, donde H corresponde a una energía interna, además estoy hablando de energías específicas, donde H corresponde a la energía interna más la presión por el volumen específico, que esto es energía de flujo. Energía microscópica y energía de flujo se asocian en un solo concepto que se llama entalpía, y es una entalpía que está en una zona de entrada, en una entalpía que se encuentra en una zona de salida. Estos valores, pues, están asociados en un flujo de tal manera que, tan solo por ver la velocidad, de tal manera que es posible hacer una relación bien interesante cuando a lo que estoy diciendo es parte de esto, ¿no? Energía interna más energía de flujo, pues es el concepto de entalpía, que es lo que está aquí. Pero adicionalmente, un flujo, voy a poner aquí, un flujo con cierta velocidad, un flujo
con cierta velocidad, se puede, hipotéticamente, y aquí voy a poner esto entre comillas, esto de hipotéticamente, porque básicamente será una suposición, llevar al reposo. Al reposo. Entonces, si eso sucede, si sucede que una velocidad en un flujo, voy a poner aquí una línea de flujo que sería, pues, por ejemplo, de un punto a otro, llevamos a aquí tengo un estado termodinámico y otro estado termodinámico, y entonces llevamos desde un punto 1 hasta un punto 2, donde aquí existe un valor de velocidad. Aquí podría tener una velocidad 1 y podría tener también una energía interna 1. Bueno, voy a poner en general que tengo un flujo, puede ser caracterizado como tal, con esta palabra que acabo de decir, por sus propiedades. Las primeras propiedades que podemos definir de una sustancia, pues son presión, temperatura, volumen, puedo hablar de densidad, puedo hablar de velocidad, es una propiedad, podemos hablar de energía interna, podemos hablar de entalpía como un nuevo concepto que estamos definiendo, entalpía. Y todas estas pueden ser llevadas hasta un punto donde, donde las propiedades pues, van a cambiar, digamos una temperatura 2, una presión 2, un valor de volumen específico, bueno, de volumen total 2, de densidad 2, y una velocidad 2. Que en este caso, si la velocidad 2 la llevo hipotéticamente a 0, pues puedo definir un estancamiento. El concepto de estancamiento implica velocidad cero. Vaya, si yo tengo un flujo de un río o de un arroyo, para no pensar en un río estancado, bueno, pues quiere decir que el agua se llegó al reposo, ¿no? Un estanque, bueno, pues el agua está contenida de tal manera que su velocidad en general es cero. Este concepto es bien importante, ¿por qué? Para el estudio del flujo compresible. Porque vamos a pensar que tenemos una situación de un estudio donde un flujo que va desde una posición 1 a una posición 2, estado termodinámico 1 a un estado termodinámico 2, y que no existen transferencias de energía, fíjense bien, no existen transferencias de energía ni por calor ni por trabajo, y además, tal y como dibujé esta línea aquí, pues en esta libretita, con una apariencia sin cambio de altura, o sea, una línea horizontal. Entonces, si considero que no hay cambios de energía cinética, perdón, de energía potencial y no existe transferencia de energía por calor ni por trabajo, entonces nos puede quedar una ecuación de la energía pues más sencilla. Voy a colocarla. Para un sistema donde no hay, y lo voy a poner más sencillo, para un sistema adiabático, sin transferencia de trabajo, y no hay cambios de altura significativos, entonces la ecuación de la energía, puedo decir que sería así, el balance de energía sería así.
Bueno, además en estado estable, porque lo había colocado allá arriba, que no lo escribí, en estado estable me quedaría de la siguiente manera. La entalpía de entrada más 1/2 de la velocidad de entrada al cuadrado menos, voy a ponerlo tal y como lo tengo arriba, menos la entalpía de salida, lo pongo entre paréntesis, la entalpía de salida más 1/2 de la velocidad de salida al cuadrado, pues sería así. Si S es la salida con velocidad cero, velocidad igual a cero, entonces podría escribir lo siguiente, que la entalpía de entrada más 1/2 de la velocidad de entrada al cuadrado es igual a la entalpía de salida. Haciendo que esta velocidad sea igual a cero. Eso quiere decir que aquí, estancamiento. ¿Por qué? Porque la energía cinética que tenía el flujo tuvo que haberse transformado de tal manera que se añade o sea, vaya, 1/2 de la velocidad al cuadrado es un concepto de energía. De hecho, se llama energía cinética. La puedo asociar a la entalpía, y entonces esta entalpía de entrada debe de haber incrementado una cantidad que ahora es el valor de la HS. En otras palabras, la cantidad de energía cinética se transforma ahora en una forma de entalpía que le llamamos entalpía de estancamiento, bajo esa consideración hipotética. Es lo que dice aquí. Y cuando hablamos de condiciones de estancamiento, es común referirlas en función de una nomenclatura particular donde le llamamos subíndice cero. Aquí lo pone de forma muy general y dice, bueno, pues la entalpía de estancamiento es la suma de la entalpía estática, que así es como se llama esta entalpía que revisaron en termodinámica, más la energía cinética específica. Recuerden que esto es específico, por lo tanto esto también es específico. Es exactamente lo mismo. La suma de ambos pues corresponde a la energía total del flujo. Si dejamos de considerar a la energía potencial insignificante, miren, aquí está, insignificante. Bueno, esto mismo es parte de lo que viene más adelante, es el análisis que yo voy colocando. La línea que yo coloco aquí, bien, podría ser justamente una línea que va a lo largo de un dispositivo como una tobera, que es un dispositivo de reducción, puede ser una tobera o un difusor, donde las áreas cambian en la sección de movimiento, y entonces tener, pues como dije, valores de propiedades del flujo en un punto dado, en un estado termodinámico, valores de propiedad en otro punto. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. En un estudio para el caso de nuestro flujo compresible, pues es común que analicemos dispositivos como toberas y difusores, o sea, dispositivos de esta manera. Y que lo que acabo de decir aquí arriba de considerar hipotéticamente llevar un flujo al reposo, pues no quiere decir que en este caso, en este difusor, en esta tobera, la velocidad del estado 1 hacia el estado 2, en este caso sea 0. De hecho, aquí, por simple intuición de lo que ya ustedes conocen, se dan cuenta que en este diagrama, la velocidad 2 respecto de la velocidad 1, ¿cómo es? Es menor la velocidad por el estancamiento. A ver, otra vez no lo entendí bien, por favor. Es menor la velocidad porque al llegar al punto del cono se está estancando el fluido, pero una vez el aire sale de este, pues adquiere mayor velocidad. ¿Alguien más que me quiera opinar?
Pues la velocidad 2 aumenta, ¿no? Porque el área se reduce. Ok, quería que me dijeran justamente cosas como esta, ¿no? Que en una tobera, de lo que yo sé, en una tobera real, tal cual, así, que yo veo una disminución del área y entonces a la velocidad 2, ¿qué le está pasando? Pues está incrementando. O sea, no es esto, no es que del punto 1 al punto 2 la velocidad 2 vaya a ser 0. Lo pongo aquí en este diagrama para remarcar esta palabra de hipotético. Esto que estoy poniendo aquí es, desde un estado termodinámico voy a ir a otro estado termodinámico. En este caso lo referí como 2, pero generalmente el estado de estancamiento lo referimos como 0. Y solo es una condición hipotética. Pero no quiere decir que se mueve desde una entrada, por ejemplo, de una tobera, y que en la salida se va a encontrar en el estancamiento, ¿no? En una tobera real, tal cual, lo que va a suceder es esto que me opinaron. La velocidad va a incrementar. Entonces, ¿por qué asociar una condición de estancamiento? Por lo siguiente. El estado termodinámico 1, si hipotéticamente lo llevara hasta una condición de estancamiento, lo que haría es decir que la velocidad se convierte en 0. Y por lo tanto, la entalpía 1 se convertiría en una entalpía 0,1, o sea, una entalpía de estancamiento. De la misma manera, podría llevar la condición del estado 2, que no es una velocidad 0, la podría llevar hasta una condición de estancamiento. Esto quiere decir que lo llevo a velocidad 0, hipotéticamente, solamente es en la imaginación. Y si lo hago de forma idealizada, entonces voy a llegar a una condición de la entalpía 2, donde la velocidad sería 0, y que esa entalpía 2 debe de corresponder exactamente con la entalpía 1 de estancamiento. ¿Qué sería esto de aquí? O sea, si estas dos cosas yo las llevo al estancamiento, o sea, vaya, si esta velocidad la llevo al estancamiento, entonces voy a tener una entalpía de estancamiento, un H01. Pero por el balance de energía, entonces, si un estado termodinámico 2 lo llevo también al estancamiento, pues entonces se cumple esta igualdad. A ver si quedó un poco más claro. En el libro de Fox, lo ponen en un diagrama un poco diferente, que espero pueda ayudar. Vamos a ponerlo aquí. Este es Fox. Y aquí empieza a definir. Es que, bueno, algo que hace Fox es mucho más largo, más adecuado, me parece mucho mejor. Miren todo lo que utiliza Fox. De hecho, es un repaso bastante, pues bastante rápido, porque la termodinámica realmente es muy amplia. Déjenme ver. Aquí está, estado de referencia, propiedades de estancamiento. Aquí está el diagrama que les digo. Este diagrama, o sea, yo tengo un flujo que se va moviendo a lo largo de una línea, cualquiera que sea. Tiene ciertas propiedades. Aquí están. Y en un punto adelante va a tener otras propiedades debido a la transferencia de energía. Propiedades como temperatura, presión, densidades, velocidades, energías internas, todas las propiedades que nosotros queramos. Entonces ahora, hipotéticamente, este estado termodinámico 1, a través de una línea punteada, lo llevo hasta una condición donde esta propiedad en particular la hago 0. Eso hace que todas las demás propiedades cambien. Lo hago a través de un proceso que sea isentrópico, quiere decir que la entropía se va a mantener igual de ese estado 1. Esto lo hacemos así, pues, de manera idealizada para comenzar nuestros análisis de flujo compresible. Pero también tengo un estado termodinámico 2, real, existe. Y hipotéticamente también me lo voy a imaginar como que la velocidad va a ser 0 y lo hago a través de un camino isentrópico, donde la entropía desde el 2 hasta el punto 0 va a ser la misma. Pero eso hace que todas las demás propiedades cambien. En particular, ahorita la que estamos analizando es la entalpía.
Todas estas se llaman propiedades de estancamiento. De hecho, no solamente tengo entalpía de estancamiento, también puedo tener presión de estancamiento, puedo tener temperatura de estancamiento, puedo tener todas las propiedades de estancamiento. Quiere decir que son los valores que tiene el flujo si la velocidad fuera cero. Lo ponemos con un ejemplo que es bastante gráfico aquí en el Cengel, ¿no? Que viene a hacer esto, ¿no? Tenemos energía cinética, estamos moviendo, estamos corriendo, y de ese estar corriendo a cierta velocidad, impactamos, en este caso impacta contra alguien, yo siempre lo refiero como un muro, y entonces, si quieren, vamos a imaginarlo así como se los pongo, igual ustedes podrán ver la imagen también. Yo estoy corriendo a una cierta velocidad, pero corro de frente a un muro. Obviamente, al llegar al muro, ¿qué va a suceder? Vas a frenar. Choque. Ok, un choque. ¿Qué más? ¿Pueden decirme más cosas? Pues lo más barato sería un golpe, nada más ahí que va a dejar un dolor, dependiendo, ¿no? De la velocidad con la que traiga, ¿sí o no? Pues las canciones lo dicen, ¿no? Dependiendo de la altura, ¿no? Más fuerte, pues es la caída. Es similar. Toda la velocidad que yo traía que se transformó, pues en un golpe, segurito. Por eso dice aquí Cengel, ¿no? Otra vez aquí su energía cinética. O sea, la energía cinética es posible transformarla en otra cosa. Si la transformo en velocidad cero, y poniendo como ejemplo el que estoy corriendo frente al muro, pues la velocidad cinética, la energía cinética se va a convertir en un golpe seguro, al llevarme al estancamiento. Quiere decir que mi propiedad cambió. Vamos a imaginar lo que la propiedad es, pues tener, no tener ningún chichón, y después del golpe, pues obviamente apareció eso, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que mi propiedad cambió. No sé si más o menos puedo hacer un poco más amplio el concepto del estancamiento. Sí ayudo con lo que voy diciendo. Sí, profe. Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, pues entonces no le damos más vueltas a esto. Y entonces la condición del estancamiento es un proceso isentrópico hipotético desde un estado real. Miren, aquí lo refiere, desde un estado real hasta un punto donde si lo hago a través de un camino isentrópico, aquí está en este diagrama, la entropía se mantiene constante, puedo llegar a nuevas propiedades, pero esas propiedades todas tienen la característica de ser valores denotados por subíndice cero, donde me demuestran que la velocidad es eso, la velocidad es cero, por eso se refieren así, por eso se le pone subíndice cero. Pero es una condición hipotética y la vamos a utilizar, también a veces refiero que es nada más como un punto de anclaje para poder escalar. Imaginen a alguien, un escalador sobre una roca, pero que la intención es subir de manera vertical. Sin embargo, para subir de manera vertical, muchas de las veces es necesario poner un punto de anclaje en un lateral. Pareciera que quiero caminar en el lateral, pero en realidad es únicamente un anclaje, un apoyo, para ir en la dirección vertical. No sé si me explico. ¿Les hace clic la idea? Sí, profe. Es un punto de anclaje. Ok. Pero como dije, no solo la entalpía es posible obtenerla como de estancamiento, ¿sí? Si se lleva al reposo, puedo tener entalpía de estancamiento, pero también puedo tener la temperatura de estancamiento, porque aquí lo pone Cengel de una manera que no me agrada del todo la forma en la que lo refiere, pero si yo voy al concepto de definición de los calores específicos, un calor específico es una propiedad
de una sustancia es una propiedad que, por ejemplo, el calor específico a presión constante es una definición que dice que el cambio de entalpía con respecto de la temperatura manteniendo la presión igual a constante. Matemáticamente, este es algo que sucede en la naturaleza, ¿no? Este es, digamos, la condensación matemática de lo que sucede en la naturaleza. De la misma manera tenemos el CB, que es una parcial de U con respecto de la temperatura cuando mantenemos el volumen constante. Son dos conceptos bien importantes. Aquí, el que vamos a referir es el que tiene involucrada a la entalpía. Podríamos ponerlo de manera un poco para que lo vean como la derivada de H con respecto de la temperatura, diferencial de H sobre diferencial de temperatura, manteniendo la presión constante. Para quitar estas parciales, que lo que me indican es que hay variaciones con respecto de más de una variable. Esto lo puedo yo despejar como el diferencial de H es igual al Cp por el diferencial de temperatura. Si integro en ambos lados, podría obtener que el delta de H es igual a Cp por el delta de T. Y entonces aquí podría poner que, vamos a imaginar que hago una integración desde un punto 1 hasta un punto 2, aquí de un punto 1 a un punto 2, haciendo calores específicos constantes, me quedaría esto de aquí, H1 menos H2 es igual a un Cp por una temperatura 2 menos una temperatura 1, que fue esta integración de aquí. Por lo tanto, aquí lo que hace Cengel es más o menos asociar esto así y decir, a ver, pues si tengo una diferencia, si esto es H2, bueno, H2 pues puede corresponder a Cp por la temperatura, o H1 al Cp por la temperatura, pero viene todo desde el concepto de la definición de calor específico. Total que con esto y la ecuación que teníamos aquí arriba, nos damos cuenta que hay una posibilidad de obtener el valor de la temperatura de estancamiento. Aquí está, temperatura de estancamiento. ¿Qué quiere decir? Que si un flujo, y aquí lo ponen un ejemplo bastante bueno, que dice, bueno, si el aire fluye a 100 metros por segundo, fluye a 100 metros por segundo, y medimos su temperatura, vamos a obtener un valor de temperatura estática. Pero si el aire se llevara, o ese fluido se llevara al reposo, la energía cinética que está involucrada con estos 100 metros por segundo debería de convertirse en temperatura. En entalpía, si quieren, dependiendo de cómo lo quieran ver, la entalpía es función de la temperatura. Si eso es así, haciendo el cálculo, la conversión, digamos, de esta energía cinética a temperatura corresponde a 5 Kelvin. De tal manera que un dispositivo que mida la temperatura en un medio se llama, digamos, temperatura estática, pero si la medimos y lo quisiéramos llevar al reposo, mediríamos una temperatura mayor, en este caso 305 Kelvin. Generalmente las energías cinéticas y potenciales para velocidades bajas, moderadas, son insignificantes, pero como nosotros vamos a hablar en el flujo compresible, ya lo dije por acá arriba, donde estaremos en el orden del Mach o de varios Mach, o lo que es lo mismo, igualando las velocidades del sonido, ya por ahí me refería a los 340 metros sobre segundo en condiciones estándar, pues esto nos va a ocasionar que haya incrementos significativos y que sean necesarios de tomar en cuenta las energías cinéticas. Entonces, es importante considerar que el hecho de llevar un flujo hasta una condición de reposo o de estancamiento implicará cambios importantes en todas las propiedades. Y como dije nuevamente, no es la idea que en un dispositivo real, si esto fuera la tobera de un avión, la idea es que nosotros incrementemos la velocidad en la salida para incrementar el empuje, no que la llevemos a una velocidad cero. Pero sí con las velocidades que se van a desarrollar, muy probablemente, pues vamos a andar en el orden de los Mach, el flujo será compresible y entonces para su análisis requerimos una estrategia de apoyo que se llama condiciones de estancamiento.
¿Qué es una condición de estancamiento? Pues una condición hipotética donde yo digo que el flujo es llevado hasta la velocidad cero y por lo tanto determino cuáles serían los valores de las propiedades, todas las demás propiedades. De la misma manera, en otro punto particular, pues podría tener también algo parecido. Muy bien. Otro concepto importante de tomar en cuenta es que, como hemos referido a flujos isentrópicos, entonces podríamos hablar de los gases ideales y de las relaciones isentrópicas para gases ideales. Aquí sí es importante, por ejemplo, que en este capítulo, en un capítulo de un libro de termodinámica o en un resumen, como en este caso, de Fox, perdón, pues aquí está como tal, revisión de termodinámica, hace una revisión de lo que es las leyes de los gases ideales. Aquí está parte de lo que yo les voy comentando por acá, ¿no? De las entalpías y demás. Todo esto, ¿no? Es importante referirlo porque de aquí se desprenden ecuaciones TDS, que son las ecuaciones de Gibbs, para obtener unas relaciones de procesos isentrópicos, que son estas de aquí. Es importante leerlos. Yo se los dejé subrayado, pero pues vaya, luego cuesta trabajo como pues un tiempo de dedicación para irlas comprendiendo y que nos queden suficientemente claras, pero aquí lo que quiero referir nada más como parte final, y debería de haberlo escrito, es estas relaciones termodinámicas, la ecuación 12-12A, 12-12B y 12-12C. Quiere decir que son relaciones entre las temperaturas y las densidades o volúmenes específicos, como lo queramos ver, relaciones entre las temperaturas y las presiones, o, a ver si me es claro aquí, voy a relacionar temperatura con volumen, temperatura con presión, y voy a relacionar volumen con presión, ¿sí? Temperatura con volumen, temperatura con presión, y entonces nos falta relacionar volumen con presión, que es esta tercera ecuación. Pónganle atención a estas tres ecuaciones, son importantes, que acá en Cengel me las deja de esta manera, ¿sí? Son las mismas, es exactamente lo mismo. Aquí está, por ejemplo esta, temperatura por presión elevado a la 1 menos K sobre K, es lo mismo que esta de aquí. Nada más que acá está elevada la presión, o sea, si este exponente lo paso para el otro lado, sería K menos 1 sobre K. Y luego esto es igual a una constante, porque básicamente es lo que, perdón, aquí está, es lo que me está diciendo, una constante. De T1 y P1 es igual a temperatura 2, presión 2, elevado a esta condición. Total, el resumen de lo que sería la termodinámica descansaría en estas ecuaciones que aquí ya el caso del libro de Cengel dice, bueno, la presión de un fluido alcanza cuando éste es llevado al reposo isentrópicamente, se llama presión de estancamiento, lo que había referido anteriormente. Ahora sí, para gases ideales con calores específicos constantes, P0 está relacionada con la presión estática del fluido a través de esto, ¿sí? ¿Cuál es la presión estática? Me muevo para este diagrama, y ya lo mencioné anteriormente, estaba refiriéndome aquí a este diagrama de las condiciones de estancamiento, que aquí, que todas estas propiedades, aquí por ejemplo, P1, T1, densidad 1, energía interna 1, H1, todas son llamadas condiciones estáticas, que es diferente de las condiciones de estancamiento, ¿sí? Por eso acá, relacionarlo a la presión estática. ¿Quién sería la presión estática? Por ejemplo, aquí una P1, que también está relacionada con una T1, o sea, es la relación entre presión y temperaturas. En este libro solamente me refiere dos expresiones, que son las de
presión y temperatura, y la de volumen específico y temperatura, no hace la relación entre presión y volumen. Si la requerimos, pues más adelante la podemos utilizar, o es la misma que acabo de referir allá. Bueno, aquí está en términos de densidad, que sería igual. Ya determinamos, entonces, a ver si queda claro, ya determinamos por acá una entalpía de estancamiento. Ya determinamos una temperatura de estancamiento a través de esta expresión 17.4. También podemos determinar la presión de estancamiento a través de esta relación, y ahora podemos determinar la densidad de estancamiento. ¿Sí me siguen en esto? ¿Cómo está estructurada la información para ir determinando las propiedades de estancamiento? Sí, profe. Sí, profe. Órale. Va. Entonces, si quieren, hagan ese apunte, miren. Como tal, escriban ecuaciones como la entalpía de estancamiento es igual a la entalpía, donde está mejor aquí, esta de aquí, la 17.1. ¿Sí? O sea, la entalpía de estancamiento es, para que vayan guardando tipo ecuaciones que van a utilizar ustedes, o sea, que va a ser necesario en nuestro análisis. Lo voy haciendo de esta manera porque creo que el tema es complejo, muy amplio, y entonces requerimos pues de tiempo para poderlo desarrollar, y entonces lo voy a dejar en algo que no me gusta. Lo refiero como ecuaciones que luego las van a manejar como fórmulas. Espero que no lo hagan de esa manera porque todas tienen un sustento. Bueno, la temperatura de estancamiento sería esta ecuación 17.4, que sería T0 es igual a la temperatura más la velocidad al cuadrado entre 2 veces ρCp. Velocidad al cuadrado entre 2 veces Cp. No es ρCp, es Cp. Ahí está, nada más. Ya tengo entalpía, temperatura y luego la presión de estancamiento. Si quieren la presión de estancamiento, la voy a poner aquí como una alternativa. Una P0 va a ser igual a P por la temperatura 0 sobre la temperatura, que sería esta la estática, elevado a la 1 entre K menos 1. No es cierto, a la K entre K menos 1. Elevado a la K entre K menos 1. Y luego, de la misma relación isentrópica, recuerden, esta 17.5 y 17.6 vienen de todo un desarrollo que son las ecuaciones de Gibbs para procesos isentrópicos de gases ideales con calores específicos constantes, y entonces también podemos obtener la densidad de estancamiento. Densidad de estancamiento va a ser la densidad que multiplica a T0 sobre T, T0 sobre T elevado a la 1 entre K menos 1. Entre K menos 1. Ok, entonces me van siguiendo con este resumen, ¿verdad? Ahí de manera más o menos rápida. Sí, profe. Va. Pues ustedes pueden leer muchas cosas de aquí bueno, por aquí me refiero a algunas ecuaciones que ya les escribí yo, que son las de los balances de energía, escritas en una manera ligeramente diferente por la manera de que lo trata el Sengel, los calores y los trabajos no como netos, tal como los puse yo, pero es la misma ecuación al final de cuentas, esto que también ya referí, ¿no? De los cambios de entalpía calculados a través de una definición, y nos pone un ejercicio, ¿no? Aquí es bien sencillo porque básicamente lo que hace pues es determinar la temperatura de estancamiento, la presión de estancamiento en 1 y en 2. Vamos a leer el problemita porque dice que es un avión que está volando a una velocidad crucero de 250 metros sobre segundo, a una altitud de 5.000 metros, donde la presión atmosférica es este valor, la temperatura ambiente es este valor. Primero, el aire en el ambiente se desacelera en un difusor antes de ingresar al compresor, o sea, tenemos una desaceleración, bueno, un ensanchamiento del área, que es básicamente el inverso de una tobera,
antes de ingresar al compresor. Suponiendo que tanto el difusor como el compresor son isentrópicos, esperan idealmente determinar la presión de estancamiento a la entrada del compresor. Y aquí hace una suposición, para que no vaya a confundirlos yo con lo que mencioné anteriormente. Está diciendo en esta condición particular, y que es una idealización, que se desacelera al grado de ser isentrópico, ¿sí? Al 0,1. ¿Sí? El aire en el ambiente se desacelera en un difusor antes de ingresar al compresor. ¿Qué quiere decir eso? Que llega hasta la condición de estancamiento. Suponiendo que tanto el difusor como el compresor son isentrópicos, o sea, este y esta sección son isentrópicos, determinar la presión de estancamiento a la entrada del compresor, o sea, en 0,1, el trabajo requerido por el compresor, ¿sí? Esto tiene que ver con el balance de energía que está por aquí arriba. Bueno, esto ya es parte de la termodinámica, ahorita lo vemos en la ecuación ya final, por unidad de masa, y pues nada más. Bueno, me está dando la relación de compresión, que sería para tener los valores de la presión en la entrada y en la salida. Lo primero que debemos de hacer es, desde la entrada del difusor, es encontrar las condiciones en 0,1. Aquí sucede a través de una condición de estancamiento. Hipotéticamente, se determina el valor de T01. T01 sería la entrada del compresor. Se determina el valor de P01, que sería la entrada igual del compresor. Y luego, con la relación de compresión, se debe determinar la temperatura. Fíjense bien, aquí, presión en 2 es este 8 que dice por acá. Este 8. Es 8 veces la presión en la entrada. Y se determina la temperatura de estancamiento. Como las temperaturas de estancamiento, por la definición de los cambios de entalpía, o sea, si son isentrópicos, son adiabáticos, entonces, y si se considera sin cambios de energía cinética y potencial el compresor, entonces el trabajo solamente corresponde a los cambios de entalpía, que se pueden determinar en función de la diferencia de temperaturas. Y básicamente, pues es lo que refiere, digamos, el primer ejercicio. No sé si alguien tenga algún comentario en algo que, bueno, pues todo lo he dicho demasiado rápido. No, profe. Es No, muy profe, todo sencillo, bien. ¿verdad? Sí. Profe, yo tengo una duda con un comentario que hizo un compañero al inicio, A ver, sí. acerca de la tobera, Ajá. que aparecía tal cual debajo bueno, abajo del título. Mi compañero, creo que fue Sebastián, mencionó que en la tobera primero se estanca, reduciendo su velocidad, y cuando sale del punto, en el punto de salida, su velocidad aumenta. ¿Eso estaría bien? No, qué bueno que lo retomas. No, allí pues agradeciendo también la aportación, si no lo recordaba, si es Sebastián que lo haya comentado, no sucede así. De hecho, este problema que está aquí en el Saint-Gel también, bueno, ahorita lo regreso, ¿no? Ese problema también está, digamos, adaptado para poderlo resolver y decir, bueno, es estancamiento, pero no sucede así en la realidad, ¿eh? O sea, es diferente. Aquí lo están suponiendo así en el ejemplo, pero en este caso donde decía que la velocidad va, si llegara al estancamiento y luego posteriormente se acelerara una vez saliendo, no es así. En realidad se está acelerando, está cambiando su velocidad, incrementando por esa disminución de área, que lo podemos identificar a través de la ecuación de continuidad. Entonces ahí pues igual con esa aportación, que me parece muy oportuna, o sea, muchas gracias por haberlo opinado, porque justamente nos da la oportunidad de ir como escarbándole en donde podemos comentar cosas que sean adecuadas para ir construyendo más conocimiento. Sí, es que me quedaba con la duda porque en
en la materia de sistemas propulsivos, nuestro profesor al explicarnos cómo funciona un compresor nos estaba diciendo que el aire se desaceleraba y pues a mí me causaba duda porque pues el área se reducía y se me hace que comentó algo muy similar, pero ahora creo que sigo un poco con duda acerca del funcionamiento del compresor por lo mismo, que se reduce el área de salida más que nada. Sí, es que, mira, muy probablemente ya haciendo la conjunción de las opiniones, en un compresor básicamente pues sería, si lo representamos por medio de un diagrama esquemático termodinámico, sería algo así, ¿no? Como esta tobera. La reducción de área, o lo que es lo mismo el confinamiento, y no por pandemia, sino el confinamiento de las partículas, que por ahí alguien me opinó de manera muy oportuna, que dijo, bueno, es que es concentrar mayor cantidad de partículas en un volumen menor, nos va a dar como consecuencia, o sea, si lo reprimimos, nos va a dar como consecuencia pues que haya menor movimiento. Y entonces eso cuadra con el comentario que te hicieron. No sé si logres enlazar ambas cosas. Todavía se me dificulta un poco el pensar que se desacelera, pero después de una área reducida la velocidad aumenta, entonces pues más o menos. Sí, es que otra de las cosas que nos vamos a encontrar aquí dentro del flujo compresible, y es parte de ir meditando cosas, ¿eh? O sea, de repente uno tiene muy claro un concepto y luego al otro momento puede ser que se nos barra la idea, ¿no? Y se nos vaya, ¿no? Como dije al inicio de la sesión y que lo quise dejar grabado, no se dieron cuenta, grabé que mencioné que me parece bien oportuno lo que me dijeron de haber... de retomar a detalle las revisiones, aunque nos consuma tiempo, porque es oportuno ir dándole meditación a la información y que para mí yo encuentre, digamos, la mejor oportunidad de ver si se logró comprender o no, y que es parte de un proceso. O sea, ahorita ustedes, está una idea, pero luego esta tendrá que ir evolucionando, y entonces nos daremos cuenta que en algunos casos, no siempre, hay posibilidades de que el flujo, en lugar aquí nos da la oportunidad de pensar por continuidad que la velocidad incrementa, pero también hay posibilidades en el flujo compresible que la velocidad disminuya. Pero eso va a estar en juego el cambio de las otras propiedades. Claro, para no ser tan al aire, tan vago la opinión, mejor lo dejamos a valores concretos que podemos analizar un poquito más y que muy probablemente en ese futuro inmediato durante este capítulo podamos encontrar mayor oportunidad de ampliar las ideas, Alonso y todos los demás. Muchas gracias. No, pues gracias a ustedes. Bueno, miren, pues igual comento aquí para seguir avanzando, son las 15 minutos, que generalmente yo el tema de flujo compresible siempre lo doy, bueno, no siempre, porque ya esta es una ocasión que no siempre, donde le dedico demasiado tiempo, y a lo mejor ahorita les parecerá demasiado tiempo, en la revisión, bueno, en la introducción del flujo compresible. Pero ahora no quiero hacerlo porque sé que me gasto demasiado tiempo y queremos ir a cosas concretas. Cosas concretas, porque no tenemos más tiempo. Cosas concretas como esto que ya puse aquí como resumen, estas ecuaciones. Pero que las podemos encontrar en una revisión de termodinámica que está muy oportuna aquí. Luego, pues obviamente esto me tomaba más de una clase, no hacer una revisión de termodinámica, y me parecía muy apurada, porque yo sé que no soy tan preciso para poderles hacer llegar la información. No sé, cualquier otra distracción nos puede hacer que no logremos comprender toda la información, o que algún concepto que nos falta nos pueda hacer no comprender la información. Léanlo, todo lo que tiene que ver con
revisión de la termodinámica y se van a encontrar, pues, ojalá que comprendido, pero también con que es algo pesado. Luego, después de eso, yo hacía la revisión de la propagación de las ondas de sonido, o lo que es lo mismo, la velocidad del sonido. Y hacía todo un recorrido en la deducción de las ecuaciones. Igual también estarán de acuerdo que, no sé si lo estén o no, pero generalmente pues trato de llevar a cabo las deducciones de todo lo que vemos, y por eso me refiero a ecuaciones y no a fórmulas. Hago toda una revisión, bueno, la definición del concepto del número de Mach, que ya comentamos, y luego hacemos un volumen de control y hacemos un análisis de un volumen de control con un sistema coordenado, y entonces velocidades de entrada y velocidades de salida. Involucramos toda la información que nosotros ya hemos revisado, como es la ecuación de continuidad, la ecuación de momento, hacemos todo lo necesario para llegar a unas expresiones donde finalmente llegamos a una expresión para la velocidad del sonido. Lo pongo más adelante. La velocidad del sonido. En Fox se van a encontrar la ecuación 12-18. En Cengel, voy para acá, en Cengel, aquí, velocidad del sonido. También hace el mismo análisis, poco más, poco menos, explicado de una manera o de otra, más entendible, menos entendible, pero al final está. No quiero yo hacer todo ese análisis porque me va a consumir tiempo, pero quiero referirse que está basado en las leyes de conservación tanto de la masa como del momento alrededor de una onda que se propaga en un medio. Bien me lo apuntaron al inicio. El sonido básicamente requiere un medio para poderse propagar. ¿Por qué? Porque el sonido no es otra cosa que una alteración de las partículas del medio, en este caso el aire, que es una magia, el que, por ejemplo, yo esté hablando, ustedes estén hablando, y hacemos una alteración de las partículas que están en el ambiente con un código bastante complejo y comprensible, que es básicamente el comprender las palabras que ustedes dicen o que yo digo. Las entendemos, o sea, se traducen, y no es más que una onda de sonido, o sea, partículas vibrando, que al hacer una alteración de movimiento, digamos, está en un medio no perturbado, una velocidad cero, y de repente se le da un empujoncito que es esto del sonido, pues entonces vibran, y entonces se va moviendo justamente como una onda. Pero esto puede moverse dependiendo de las condiciones del medio, y adicionalmente por el análisis que se desarrolla a través de estas ecuaciones que voy mencionando, involucrando procesos isentrópicos, ecuaciones TdS, se involucran varias cosas, no es así tan inmediato, pero como dije, si me pongo a hacer la deducción, pues entonces nos van a encontrar todavía, pues, mucho más, ¿cómo decirlo? Pues más forzados en el desarrollo de la temática, y prefiero mejor darle un poco más de tiempo. Y entonces llegamos a esta ecuación, a la ecuación 1711. C es la representación de la velocidad del sonido, y está en función exclusivamente de la relación de calores específicos, que es K, de R, que es la constante particular del gas, y de la temperatura. Por ejemplo, para el aire, R vale 0.287 kilojoule sobre kilogramo por Kelvin. Podemos referirnos a la constante universal de los gases, que en el caso de los gases, esa constante vale 8.314 kilojoule sobre kilomol. Diferente. Toda esta información la pueden encontrar en diferentes libros, ¿no? Pero si la quieren ver de manera resumida en algo que ya les he dejado aquí, pues está en este libro de Fox. La definición de la ley, la ecuación de estado de los gases ideales es P, presión es igual a la densidad por R por T, donde R
es la constante particular del gas, que está definida como la constante universal entre el peso molecular. Ese valor corresponde a 8.314 kilojoules. Bueno, si lo transformamos aquí, kilojoules, que sería newtons metro, entre kilomol por Kelvin. Todo esto igual pues lo tienen ustedes bastante claro, nada más que yo quería mencionarlo para que no se nos perdiera. Entonces, si hacemos una notación de una ecuación más que vamos a requerir, el valor de la velocidad del sonido es K por R por T, raíz, donde K es igual a CP sobre CB, y donde R corresponde a la constante universal entre el peso molecular de la sustancia que estamos hablando. Obviamente debe de ser un gas, porque esta ecuación se refiere a medios gaseosos, y además pues es la oportunidad de que el flujo pueda ser compresible. R es la constante universal, que vale 8.314 kilojoules sobre kilomol por Kelvin, ¿sí? Entonces, pues importante que ustedes tengan anotadas diferentes expresiones, y como dije, podríamos hacer la demostración a través de todas las ecuaciones, pero nos tomaría algo de tiempo. Entonces, mejor lo dejo a ustedes, en la medida de sus posibilidades y de tiempo, que revisen esta información y podamos pues seguir avanzando. De otra manera, pues igual ya tenemos un resumen de algunas ecuaciones propias que tienen un origen, que no son una fórmula, y que nos van a ayudar en los procesos hacia adelante. Si analizamos, voy para acá, aquí pone algunos ejemplos de cálculos, y luego pone pues un ejemplo que, como les dije en el caso anterior, pues revísenlo. Básicamente pues es un avión que nos está solicitando determinar velocidad del sonido y número de Mach. Con esta definición muy sencilla, velocidad del sonido a través de la ecuación que acabamos de decir, y donde K generalmente es 1.4 para condiciones de temperatura más o menos normales. Se suele considerar así, de manera que no tengamos muchísimo error. Algunas cosas de esto las revisamos en termodinámica, no en su totalidad, porque pues no nos da tiempo suficiente, ¿no? Pero algo revisamos. No sé si alguien me quisiera comentar algo en este momento, pues de esto breve que comento muy rápido sobre la velocidad del sonido. ¿Nadie? Vamos, ya estamos por irnos. No, profe. Bueno, yo no. No, profe, yo tampoco. Ok. No sé si son los que menos entienden o los que más entienden, pero siempre me opinan los mismos. Ojalá que los demás no estén por allá distraídos o demás, ¿no? Que puedan estar oportunos en la sesión. Debe de ser pesado para ustedes también lo es para mí, pues el escuchar toda esta información, pero aún así yo espero, es toda la intención, que la información quede como un poco más clarificada, condensada, como que ya nos vayamos posicionando. Revisamos 2 secciones de la lectura que ya les había encargado. La siguiente sería hablar sobre flujo isentrópico unidimensional, por lo tanto, pues yo les pido a ustedes que hagan una lectura en lo que les he acercado, para que sea todavía mucho más, pues mucho mejor y más sustantivo para ustedes la plática que vayamos desarrollando aquí. Y que todo lo vamos a ir relacionando con estos ejercicios, que los primeros los voy dejando muy comentados, pero más adelante pues ya estaremos resolviendo algunos de manera particular nosotros. Si no tienen algún comentario, o si lo viera, pues igual adelante, si no, pues hasta aquí estaríamos dejando la sesión del día de hoy.
Profe, yo nada más un pequeño detallito. Con Dime. respecto a estos temas, ¿nos recomienda más que practiquemos problemas del Cengel o del Fox? Los problemas son iguales. Da igual de dónde los obtengamos, pero creo que me voy a referir por la forma del planteamiento. En ocasiones algún ejercicio resulta que tiene algún detallito muy particular de cómo presentaron la información. Entonces, preferiría de momento mejor referirlos más al Cengel. Ok, gracias. Sin embargo, si revisan también al Fox, ayudará mucho más, o sea, será mucho más amplio la comprensión de la información. Bueno, les agradezco mucho su participación y pues estoy en trabajo constante para pues seguir con ustedes. Pues por el día de hoy sería todo. Muchísimas gracias. Gracias, Gracias, profe. Feliz fin. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, Gracias, profe, que profe. descanse. Gracias, profe.